medida de precaución y autocuido, y siguiendo las recomendaciones internacionales, Contexto Azul y Blanco está tomando las medidas necesarias para proteger al equipo y a sus panelistas, realizando las entrevistas en modo virtual. Aquí algunas recomendaciones para prevenir la propagación del coronavirus. Evitar aglomeraciones públicas y privadas. Lávate las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Distancia física de 1 metro entre una persona y otra. Evitar saludos de brazo, apretón de mano y beso. No tocarte la cara. Llama regularmente a tus familiares y amistades para conocer su estado de salud y darles ánimo. Si tenés adultos mayores en tu familia o conoces de personas que puedan requerir asistencia, apóyalos con las compras para restringir su exposición. Sé consciente y sensato cuando compres alimentos e insumos de higiene y limpieza. Cuida tu salud mental, mantente objetivo y optimista. Utiliza las redes sociales para amplificar las historias positivas, no así para difundir rumores y noticias de dudosa procedencia. De ser posible, lleva una toalla de mano y úsala para agarrarte en los buses, así evitarás tocar agarraderas. Desinfecta con alcohol agarraderas de puertas, interruptores de luz, teléfonos celulares, teclados de computadoras, entre otros. Limpia los servicios higiénicos a diario. A los colegios públicos y privados, asegurarse de que las medidas preventivas sean también aplicadas y ampliamente difundidas. En tu empresa, adopta medidas sanitarias y educativas para el manejo de la pandemia y cuidado eficiente de los colaboradores y clientes. Los colaboradores deben tener agua, jabón, alcohol gel, desinfectante de superficies, toallas desechables, basureros con tapadera y pedal, entre otros. El aislamiento social es una medida importante. Evita salir si no es necesario. Protegiéndote a vos, proteges a tu familia y a tus allegados. Contexto Azul y Blanco. Buenas tardes, bienvenidos a Contexto Azul y Blanco. Gracias por acompañarnos en esta edición de martes 7 de abril del año 2020. Hoy estaremos conversando sobre la transparencia de la gestión pública frente al COVID-19. El coronavirus es una pandemia cuyos efectos para Nicaragua son impredecibles. Por lo general, en tiempos de emergencia como la crisis humanitaria que estamos viviendo en la actualidad, se suelen destinar muchos recursos para ayudar a los países o grupos más afectados. Sin embargo, cuando la atención se centra en solucionar los problemas más urgentes y ayudar a los más necesitados, nadie está pendiente del manejo transparente de los recursos, por lo que muchas veces se cometen actos de corrupción. Por lo tanto, creemos que es importante estar atentos al tema de la transparencia gubernamental en el manejo de los fondos que lleguen al país para combatir la pandemia, de tal manera que se usen para mitigar los efectos de la crisis humanitaria y no en fortalecer instancias o mecanismos de represión para la población. Por esta razón tenemos a dos panelistas que trabajan de lleno en estos. Ambos investigadores del Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción de Nicaragua, que recientemente han finalizado una investigación sobre el tema y hoy nos van a hablar sobre los hallazgos encontrados. Estaremos conversando con Marta Patricia Molina. Ella es defensora de derechos humanos, es máster en corrupción y Estado de Derecho por la Universidad de Salamanca, España, licenciada en Diplomacia y Relaciones Internacionales por la Universidad Americana de Nicaragua y licenciada en Derecho por la Universidad Centroamericana en Nicaragua, investigadora en temas de transparencia y rendición de cuentas, profesora de Derecho Administrativo e investigadora del Instituto de Estudios e Investigación Jurídica. También estaremos conversando con Ismael López, él es reportero nicaragüense, ha trabajado en programas como Confidencial y esta semana también ha sido editor de política en periódico La Prensa. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Mónica, y buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Mónica, y a todas las personas que están siguiéndonos a través de las redes sociales en Contexto. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Buenas tardes. Gracias por estar compartiendo con nosotros en esta edición de Contexto Azul y Blanco. Tenemos entendido que en el contexto de la pandemia del coronavirus, aún y cuando el gobierno de Nicaragua ha sido totalmente irresponsable en el manejo de la problemática, haciendo caso omiso a las recomendaciones de la OMS de promover el aislamiento social, el BCE ha aprobado $1 millón a Nicaragua para combatir la pandemia.
Igual se ha anunciado que China a Taiwán donará otro $1.000.000. Ante esta situación, cabe preguntarse quién y cómo se manejarán estos recursos, cuáles son los mecanismos de rendición de cuentas sobre el uso de estos fondos. ¿Los fondos serán usados para favorecer a la población en general o se atenderá solo a partidarios del gobierno? ¿Cómo tener la certeza que están siendo utilizados de forma transparente? ¿Cómo y qué tipo de contrataciones está realizando el Estado? Estas y otras preguntas estaremos abordando con nuestros invitados la tarde de hoy. Nos gustaría escucharlos. Adelante. Bueno, nosotros desde el Observatorio Pro Transparencia, y creo que vale la pena explicar un poco qué es lo que hacemos, es un organismo que está integrado por 7 organizaciones de la sociedad civil que están interesados por conocer los procesos de corrupción en Nicaragua. Se constituye especialmente para recopilar, investigar y documentar y denunciar actos de corrupción que se están desarrollando en el país y colaborar de esta manera como una obligación ciudadana, ya nacional e internacional, en la lucha por una gestión pública y transparente. Los organismos que integran este observatorio es la Asociación Hagamos Democracia, Movimiento por Nicaragua, Movimiento Puente, también está el Instituto de Liderazgo de la Segovia, la ANPDH y la CPDH. Y entonces, bajo este contexto que se desarrolla en Nicaragua, realizamos investigaciones de manera particular para investigar qué es lo que está ocurriendo con la función pública y los recursos, que es la investigación precisamente que Ismael también ha colaborado y ha desarrollado y vamos a estar exponiendo en esta tarde. Mónica, para contestar tu pregunta, en un país normal, esos recursos tendrían que ser manejados por el Ministerio de Salud o por alguna comisión interinstitucional que esté para darle o que sea conformado para hacerle frente a la pandemia como que es el COVID-19. Pues en Nicaragua deberían de usarse esos recursos para comprar pruebas y hacer el examen del COVID-19. También deberían de usarse para implementar planes relacionados con equipamiento de hospitales, hospitales de campaña, aumentar la capacidad de equipos respiratorios en los hospitales, que ya los expertos han dicho que Nicaragua tiene menos de 200 y que eso sería insuficiente en el momento en que aquí esto se salga de control, esto de la enfermedad, no el virus del COVID-19, porque el gobierno lo ha manejado de una manera irresponsable. También debería de usarse para ampliar la capacidad de camas en nuestros hospitales, que según los expertos también no llegamos a más de 4,000 camas en todo el sistema de salud, tanto público como privado. Es decir, debería de poder esos 2 millones que vos mencionabas, otorgado una parte por el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCE, y la otra parte por el gobierno de Taiwán, debería ser usado para eso. También hay que recordar que el gobierno de Taiwán donó a través del Sistema de Integración Centroamericano, SICA, 25,000 pruebas para aplicar el COVID-19. Esas pruebas le fueron entregadas a Nicaragua ayer lunes y todavía Nicaragua no ha aclarado cómo las va a usar. Es decir, en un país normal donde haya transparencia, donde haya democracia, eso deberían de ser las instituciones encargadas de velar por ese dinero e invertirlo en esos temas que te he mencionado anteriormente. El Contexto es una plataforma que promueve la participación ciudadana y a través de nuestros diferentes medios hemos recibido varias consultas. Entre ellas teníamos una participación que nos preguntaba sobre el observatorio. ¿Qué es el Observatorio Pro Transparencia y Anticorrupción? Ya Marta nos explicaba anteriormente, entonces podría pasar a la siguiente pregunta que está dirigida a Ismael. Dice de la siguiente manera: tenemos entendido que como observatorio han realizado una investigación sobre el tema de la transparencia frente a la crisis del COVID-19. ¿Qué los motivó a realizar esta investigación y cuáles son los principales hallazgos que han obtenido? Nos motivaron varias cosas, Mónica, porque primero, lo del COVID-19 es como el más grande problema que está enfrentando el mundo ahorita y Nicaragua no es ajena
a ese problema. También nos motivó que, siendo un tema donde no debería de haber problemas políticos, es decir, es un tema que trasciende a lo político, es un tema de salud pública, un tema de derechos humanos, un problema nacional, pues el gobierno no lo ha manejado de una manera abierta, es decir, debieron convocar a una comisión de expertos para analizar qué se podía hacer y no lo hicieron. También nos llamó muchísimo la atención que por qué Nicaragua estaba haciendo todo lo contrario que hacían los países, otros países, ¿no? que habían logrado contener el coronavirus, por ejemplo, en Corea del Sur y en otros países de Asia, donde el COVID-19 pegó primero, porque ya todos sabemos, ¿no?, que nació en una provincia de China continental. La gente lo que hizo primero fue aislarse, es decir, los gobiernos impulsaron políticas de aislamiento, es decir, le dijeron a su población no salgan a la calle. En cambio, en Nicaragua era lo contrario, el gobierno comenzó y sigue promoviendo las manifestaciones públicas, es decir, sigue adelante con su plan verano, sigue adelante con sus aglomeraciones. Tenemos una liga de fútbol que es la única que no se ha suspendido, o una de las tres que no se han suspendido en el mundo. Entonces, todas esas cosas nos llamaron la atención y también, hay que decirlo, nos llamaba la atención la poca cantidad de casos que el gobierno reportaba oficialmente. Es decir, Nicaragua, siendo un país con pocos recursos, siendo un país en el centro de Centroamérica, valga la redundancia, en medio de Honduras y de Costa Rica, que son países que han reportado grandes cantidades de personas afectadas con el COVID-19, apenas registraba 6, entonces comenzamos a averiguar por qué era lo diferente en Nicaragua, y se llegó a una conclusión. Primero, el país que más reporta COVID-19 es el país que más pruebas aplica. Nicaragua todavía no ha sido transparente en decir, nosotros hemos aplicado cada prueba, y basta hacer un ejercicio. Vos revisás todos los comunicados que el gobierno envía en las mañanas y en las tardes todos los días, y dice el primer párrafo: hemos realizado las pruebas del COVID-19 a las personas que lo ameritan, pero no es transparente en una cosa tan simple, en decir a cuántas personas se le aplicó. Entonces, en la medida en que vos no aplicas pruebas en esto, dicen los expertos, tenés menos casos reportados. Y lo que nosotros hemos podido detectar es que el gobierno podría estar nada más haciendo público aquellos casos donde los afectados tienen algún tipo de gravedad, es decir, son personas que ingresan a las unidades de cuidados intensivos y por tanto son casos difíciles de esconder. En cambio, hay otros casos donde las personas no presentan gravedad que no necesariamente los hacen público. Entonces, los expertos dicen que de cada 100 personas que se infectan con COVID-19, solo 16 de esas 100 presentan gravedad en los síntomas. Entonces, esas 16 personas acuden al sistema de salud, y en el sistema de salud a esas 16 nada más le aplican la prueba del COVID-19. Es decir, lo que nosotros estamos viendo es apenas un poquito de toda la magnitud del problema que estamos viviendo. Todas estas cosas que está explicado nos motivaron para hacer esa investigación, pues, y tratar de evaluar cómo el gobierno le estaba haciendo frente y cuál era la estrategia. Marta, ¿cuáles son los riesgos que se tiene con el manejo de fondos provenientes de préstamos o donaciones en un contexto de pandemia como la que estamos viviendo? Bueno, la falta de transparencia que ha presentado durante los últimos años la administración pública en los diferentes mandatos del señor Ortega, hemos observado que la mayoría de donaciones o préstamos que vienen al país, su uso no es transparente. Entonces, ¿cuál va a ser o sea, nadie nos va a asegurar en este caso que las donaciones y también dinero provengan de otros países para combatir lo del COVID-19 tampoco van a ser transparentes. Yo por lo menos estoy esperando que el gobierno del señor Ortega publique una cifra o un documento, como cualquier país serio lo haría y está obligado a hacerlo, en cuál va a ser la manera en que va a utilizar estos recursos, y tampoco hay una institución, en este caso le correspondería a la Contraloría General de la República, que esté pendiente del uso de dinero. Lo importante creo que en este contexto que estamos viviendo en Nicaragua, porque no solamente es el COVID-19, sino todo el caso de la crisis de abril 2018 y también casos de corrupción
que se presentan y de impunidad, aquí es donde entra la denuncia ciudadana y nosotros como población estemos pendientes de denunciar el mal manejo que se está haciendo con estos recursos. En días anteriores nosotros estuvimos observando que las mascarillas que fueron donadas al gobierno de Nicaragua estaban en diferentes puestos de los mercados, venta. Entonces, lo que nos queda ahorita a nosotros con este secretismo del gobierno, a veces es especular si es cierto o no es cierto que están utilizando para determinado objetivo. No esperemos más del gobierno, va a ser siempre de manera sigilosa dando esta enfermedad. Ya lo he visto durante todas estas semanas, el silencio sepulcral. Si observamos también todos los reportes que se hacen al mediodía, solo nos hablan de cosas que no son interesantes para esta situación y no nos dan ni cifras ni datos que pueden ser utilizados por los expertos en la materia para predecir qué es lo que va a ocurrir o cuál es el comportamiento que vamos nosotros a desarrollar para controlar esta problemática. Ismael, ¿se tiene conocimiento de que el gobierno haya realizado algún tipo de contrataciones en el contexto de la pandemia del COVID-19? No tenemos conocimiento de eso, pero hay que recordar que cuando hay una emergencia, que aunque el gobierno no lo haya declarado así, porque no ha pedido una declaratoria de emergencia al Parlamento, se pueden hacer contrataciones simples, es decir, evadir los procesos de licitación pública, etcétera. Pero en esto también quiero hacer hincapié en algo, Mónica, y es que Nicaragua es de los países de Centroamérica que menos recursos ha tenido disponible para hacerle frente al COVID-19 y ha tenido menos recursos disponibles precisamente por la falta de transparencia del gobierno, porque está sancionado, porque hay organismos internacionales que le niegan préstamos y porque solamente ha podido acceder, por ejemplo, a $1 millón del BESIE. En cambio, Honduras, para ponerte un ejemplo bastante cercano, ha podido acceder a 25 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica. Entonces, en este momento, cuando tenemos apenas 2-3 semanas de que empezó esto del coronavirus, no tenemos certeza de si ha habido algún tipo de licitación, pero aunque lo hubiera, aunque el gobierno se mirara en la necesidad, ¿no?, de contratar mascarillas, respiradores, pruebas para hacer el COVID-19, podría también aplicar esa estrategia de la contratación directa que la ley lo permite en caso de emergencia, pero tendrían que ir por lo menos antes, al Parlamento a pedir la autorización. Marta, es importante, ¿por qué es importante la transparencia en el manejo de los fondos que recibirá el gobierno para luchar contra el COVID-19? Bueno, a nivel internacional, porque las donaciones y préstamos que vienen a nuestros países, los diferentes congresos de los países que aportan y también la ciudadanía está en la obligación de conocer en qué se están invirtiendo sus recursos. Y a nivel nacional es también muy buena que sea transparente, porque así podemos nosotros acceder a más cursos y decir en qué se están utilizando, no esconder la cifra. En este caso, Nicaragua no ha sido transparente en los últimos años y también esto ha sido evidenciado en los diferentes estudios que se han realizado en materia de corrupción, en materia de impunidad también. Entonces, si un país no es transparente, difícilmente va a tener acceso a un préstamo o a alguna también, aunque sea en caso humanitario, alguna donación que en este caso debería de ir, lógicamente, a combatir en el caso actual lo que es la pandemia. Pero si no hay transparencia, los países no van a tener la certeza de lo que están donando va a ir a combatir lo que es la pandemia, sino que posiblemente vaya a ser utilizado en represión, como ha sido la lógica que ha utilizado este gobierno.
Hemos estado conversando pues del contexto que vivimos, ¿verdad? Los nicaragüenses actualmente, una falta de información, no tenemos un número exacto de los casos que realmente hay en Nicaragua y también pues vemos cómo el gobierno ha estado actuando de forma irresponsable. Pero enfocándonos siempre en la gestión pública, Ismael, el gobierno de Nicaragua ha destinado fondos para aliviar el impacto del coronavirus en la población nicaragüense. Yo pensaría, claramente el gobierno no lo ha dicho, pero yo pensaría que, por lógica, ¿no? Que sí se ha tenido que gestionar algún tipo de recurso porque hay los hospitales donde el gobierno está atendiendo pacientes con COVID-19 tuvieron que hacer algún arreglo especial, ¿no? Para evitar la propagación. Hay que recordar que una semana antes de que el gobierno anunciara el primer caso oficialmente de COVID-19, se filtró a medios de comunicación serios en Nicaragua un plan donde el gobierno establecía cuáles iban a ser aquellos hospitales destinados para atender a pacientes con COVID-19. Y teníamos en Managua, por ejemplo, el Hospital Alemán Nicaragüense, que es donde nosotros hemos sabido que se están atendiendo a pacientes también con COVID-19. Entonces, eso requiere algún tipo de inversión, entre comillas, ¿no? Es decir, algún gasto adicional. Suponemos que eso lo han hecho con el presupuesto que tenía el Ministerio de Salud o que han agarrado, pero lo que mucha gente cree es que tendrá que hacerse una reforma al presupuesto general de la República para destinar más recursos para eso. En este momento uno pensaría que han tomado recursos para aplicar pruebas, no sabemos en qué cantidades, pero algún recurso pues del Estado tuvo que haberse invertido para eso y el gobierno tendría, según la ley, tendría que aclarar en qué y cuánto gastó para atender la epidemia, ¿no? Del COVID-19. Marta, en Nicaragua hay instituciones que deben velar por el uso correcto de estos fondos públicos. ¿Cuáles son esas instituciones y cuál es la situación de ellos en la actualidad? Es decir, ¿están funcionando como se debe? Bueno, en este caso, quien tendría que tomar el control en este momento es la Contraloría General de la República, pero también creo que la Asamblea Nacional de una u otra manera debería de hacer un llamado al ministro de Salud y al señor presidente para que explique de qué manera van a proceder en relación a cuando lleguemos a esta curva de que hablan los científicos, en donde el mayor grado de contaminación, de infección esté presente más en la sociedad y saber cuál es el plan que ellos van a desarrollar. Una vez que la Asamblea haga este llamamiento tanto al Ministerio de Salud, a la Presidencia, posiblemente también a la Contraloría General de la República, para decir de qué manera está auditando y fiscalizando todo lo que se está gastando para combatir la pandemia. Pero lo que también hemos observado que la Contraloría ha sido una institución sorda, ciega y muda, no hace ningún tipo de investigación, tampoco te brinda la información suficiente. Basta con ver que en estos meses ni siquiera ha presentado su informe anual de gestión del año 2019, en donde va a reflejar qué es lo que hicieron. Entonces, si no han logrado ni siquiera presentar, por lo menos a la luz pública, este informe, entonces nadie nos va a asegurar que también procedan de esa manera para fiscalizar el dinero que entre para combatir el COVID-19. Ismael, vimos que el gobierno ha mandado brigadas a los barrios para explicar cómo prevenir el COVID-19, aunque quedó evidenciado que realmente estas brigadas pues no tenían la capacidad para educar a la población al respecto. Sin embargo, también pues es de suponer que esto incurrió en algún gasto público, ¿verdad? ¿De dónde provienen estos fondos? Como aquí en Nicaragua hay una confusión entre el Estado y el partido, no sabemos porque la mayoría de esas personas que andaban en los barrios también andaban acompañadas de los consejos del Poder Ciudadano, que ya sabemos que es el brazo político del Frente Sandinista y del gobierno como tal en los barrios, pero también andaban en esa brigada trabajadores del Ministerio de Salud que tienen que recibir un viático, ¿no? De almuerzo, un viático
de transporte, se tuvo que haber empleado transporte para llevar a esas personas ahí, pero como te decía, hay una confusión en Nicaragua entre el Estado y el partido, entonces en este momento no sabemos en cuánto se invirtió, ¿no?, para hacer las famosas visitas casa a casa. El gobierno dio una estadística y hablaba de que habían visitado hasta más de 30,000 familias en los barrios explicándoles, ¿no?, lo del COVID-19, y obviamente las personas se conocieron reportes de que la gente decía que andaban acompañadas de los consejos del Poder Ciudadano, de miembros de los CPC en los barrios. Entonces, allí no sabemos si el partido, ¿no?, entre comillas, como tal, destinó recursos para ir a informar a la población, o bien el Estado le entregó recursos al partido para que también fueran a acompañar a los trabajadores de la salud a esas actividades casa a casa. Esas son preguntas que se nos van a contestar en los próximos meses. En este momento no tenemos una certeza de cuánto se invirtió en eso, pero que sí hay fondos públicos involucrados, no hay duda. Marta, frente a la pandemia del COVID-19, ¿hay algún tipo de acciones especiales que estén realizando las instituciones del Estado para evitar el mal uso de los fondos para combatir el COVID-19? Bueno, fíjate que si venís y me preguntás directamente, ¿qué es lo que diría yo? Que no hay. Lo que pasa es que lo que está haciendo el gobierno es instando a las personas a que se aglomeren más, a que no eviten la contaminación del COVID. Si vos ves el discurso que da el gobierno, es contrario al discurso que dan las instituciones serias de otros países, al discurso que dan otros gobernantes y también al discurso que tiene la OMS. Entonces, mientras otros países te están diciendo que te quedes en tu casa, que no te estés aglomerando, que uses mascarilla, que te laves constantemente las manos, aquí envían, desgraciadamente, a los trabajadores del Estado a que vayan a marcha, a que visiten a las casas sin ningún tipo de protección y de manera obligatoria, porque también están asistiendo con miembros de la policía, que todo el mundo ya sabemos aquí en Nicaragua que no les tenemos ni fe ni confianza. Entonces, yo lo que siempre recomiendo es que sigamos las orientaciones que está promoviendo la OMS, que no sigamos las orientaciones que se están dando aquí, porque las orientaciones que da el gobierno es que te vayas a la calle, que todo está normal, que simplemente es un resfriado, y ya lo hemos observado en las declaraciones que han dado ciertos funcionarios de la Asamblea Nacional, que más bien se burlan de la enfermedad y no están viéndola como algo serio. Entonces, es mejor que las personas nos estemos informando con los datos que se dan en la OMS y también con las recomendaciones que se publican en medios serios del país, independientes, claro. Ismael, el pueblo nicaragüense realmente pues ya no confía en el gobierno que tenemos actualmente, porque es un gobierno que mantiene una política de secretismo, ya no hay confianza pues en estos dirigentes. Entonces, ¿cómo saber si los fondos recibidos para luchar contra el COVID-19 se están usando correctamente? Te decía, Mónica, bueno, solamente quiero completar un poco lo que decía Marta Patricia en la pregunta, anteriormente, y era que hoy la Organización Mundial de la Salud dijo en una conferencia en Washington que le preocupaba la estrategia que Nicaragua estaba implementando para combatir el COVID-19. La directora de la OMS, Clarissa Etienne, dijo que les preocupaba claramente el llamado a manifestaciones y lo que Nicaragua no estaba acatando, ¿no?, que era el distanciamiento social. Ahora, para contestar la pregunta directa que me haces, Mónica, yo te diría que estamos en las mismas. El problema es que todos los gobiernos autoritarios no les gusta la transparencia. Entonces, en este momento no sabemos cómo se están usando esos recursos. Y te pongo un ejemplo claro, ni siquiera sabemos, porque el gobierno lo ha ocultado, cuántas personas se han contagiado a nivel comunitario, es decir,
cuántas personas adquirieron el virus en Nicaragua por personas que se contagiaron en el exterior, porque hasta hoy tenemos un discurso oficial que solo tenemos 6 contagios, todos venidos desde el exterior, de Estados Unidos, de Panamá uno y de Colombia otro, que es la persona que ha fallecido. Pero pues si no podemos saber cosas tan básicas como esa, tampoco podemos saber en este momento cómo se están invirtiendo esos recursos. Es lamentable esta situación, de verdad que estamos muy mal en nuestro país en comparación con otros gobiernos, por así decirlo, en donde pues se han tomado las medidas y están brindando pues toda la información posible a la ciudadanía de cada uno de esos países para su protección, para la prevención de esta pandemia. Y sin embargo hemos visto cómo han ido aumentando casos por caso, ¿verdad? En los diversos países en donde sí se están tomando las medidas de prevención. Ahora, en Nicaragua, donde no se están tomando las medidas, o al menos, pues, el gobierno no ha mandado a tomar, no ha recomendado a tomar, pues, esas medidas de prevención. Sin embargo, pues, el pueblo nicaragüense, de forma muy independiente, ha optado pues, por seguir las recomendaciones de la OMS, y qué bueno que se estén cumpliendo de esa manera, pero sabemos que también hay un porcentaje de la población que no está siguiendo esas recomendaciones y es ahí donde está el problema. Marta, ¿han elaborado algún protocolo de vigilancia para este tipo de situación? Bueno, yo a nivel del gobierno no conozco ningún protocolo de vigilancia. Ya lo decía Ismael, si en caso, en situaciones tan fáciles de informar, no le están haciendo, mucho menos lo van a hacer en publicar un protocolo de seguimiento, que es algo tan básico que debería de estar haciendo desde que inició esto. Yo creo que el gran éxito que hemos tenido en este caso es que el pueblo se ha estado informando y ha tomado sus propias medidas, a diferencia de las personas que siguen las orientaciones del gobierno en estarse exponiendo y que ojalá pues que esto no conlleve más adelante a lamentarnos las pérdidas de vida. Sigo insistiendo en que este caso es serio, no lo están tomando así las autoridades del gobierno y creo que de una u otra manera nosotros debemos no influir en eso, sino influir en las personas para que busquen cómo cuidarse, cómo resguardarse también en sus casas para no contagiar con esta pandemia. Hemos hablado de la, podría decirse, malversación de los fondos públicos por parte de los mujeres. Opinarán de esta interrogante, ¿qué puede hacer la ciudadanía para evitar esa malversación de los fondos que vienen para combatir el COVID-19? ¿Realmente existe algo que la ciudadanía pueda hacer para evitar esto? Yo siempre he creído, Mónica, en la denuncia social. Es decir, la gente tiene que denunciar cuando mire que hay una anomalía en su calle, en su barrio, en su municipio, en su departamento, tiene que denunciar. La denuncia pública tiene un poder infinito y la gente tiene que apropiarse de eso. También tiene que estar atento de cuáles son las estrategias en su barrio cuando hay una persona sospechosa o con COVID-19 y si ellos consideran que el gobierno o las autoridades los ponen en peligro con una estrategia fallida, también tienen que denunciarlo. Yo me quedaría con eso, la denuncia pública tiene un poder infinito y la gente tiene que apropiarse de eso. Marta. Difícil vamos a poder hacer una denuncia en relación a la cantidad de dinero que ingresen a la del Estado para combatir el COVID-19, pero sí como ciudadanos tenemos la responsabilidad y obligación de utilizar las redes sociales y los pocos medios independientes que quedan en el país para denunciar, por ejemplo, esto cuando se dio lo de las mascarillas, tomar fotografías, tomar videos, documentar y enviar inmediatamente a estos medios que son muy seguidos a través de las redes sociales y que ellos de una u otra manera también van a dar seguimiento y van a desarrollar más la información.
Creo que uno de los grandes aliados en este momento son precisamente el pueblo, que debe de estar informado y también informando constantemente de las anomalías que estén observando en sus barrios y en sus comunidades. En este caso, solamente eso es lo que nos queda, no tener otro mecanismo. O sea, los mecanismos jurídicos sí existen. Lo que pasa es que debido a la alta disciplinaridad que hay en el país, no los podemos utilizar adecuadamente, porque hay siempre alguna traba en las instituciones públicas, porque no te van a dar que acceder a cierto tipo de información que solicites. Ya para ir finalizando la edición de hoy, nos gustaría que nos compartan un mensaje por parte de ustedes hacia la población nicaragüense en medio de esta situación. Yo me quedaría diciéndole a la población que acate todas aquellas órdenes, ¿no? O recomendaciones más bien que han dado los expertos, que son los que saben de esto, que acaten lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, que hay que quedarse en su casa, que hay que mantener un distanciamiento social y que no salgan a lugares públicos, pues, porque esto podría ponernos en peligro. Yo me quedaría con eso, Mónica. Marta. Y agregando lo que dice Ismael, recomendaciones, también le digo a la ciudadanía que como informar con medios serios y que no caigan en la desinformación y propagación de la fake news, y que nos concentremos en este momento en el tema del coronavirus y no en andar en otras noticias que solamente lo que hacen es quitarnos la atención en el tema central, que es el que nos interesa. Bueno, de esta manera llegamos al final de esta edición de Contexto Azul y Blanco. Muchas gracias, Marta Patricia Molina e Ismael López, por acompañarnos. Gracias, Mónica, y buenas noches a toda la audiencia. Muchísimas gracias a ustedes por haber compartido con nosotros. Y bueno, les recordamos a todas las personas que nos están sintonizando enviarnos sus dudas, comentarios, consultas a los datos que aparecerán en pantalla. Buenas noches.